mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. And I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb, yeah, till I made. Oh, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sin is heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio online. Para mí cada domingo es un honor, un privilegio poderme reunir con ustedes, utilizar todas nuestras plataformas digitales, todos los medios y recursos disponibles para podernos conectar con ustedes. Dios bendiga Odessa Bible Church y la oportunidad que nos da de contar con equipos tecnológicos para conectarnos con ustedes y compartir un mensaje de fe y de esperanza en medio de un mundo que se encuentra lleno de malas noticias y cosas desagradables. Bien, hoy estamos terminando el capítulo 16 del libro de Romanos, es decir, último capítulo, capítulo final. Estoy sorprendido de cómo Dios nos ha traído
por este proceso de estudio. Es un libro importantísimo para la fe cristiana. El libro de Romanos nos ha exhortado, nos ha animado, nos ha enseñado, ha instruido. Y ahora llegamos a la gran despedida, la despedida de Pablo, una de las despedidas más apoteósicas que Pablo hace en todas sus cartas, la carta que tiene la despedida más larga. Cuando leía la despedida que Pablo tiene en el capítulo 16, recordaba mi relación de noviazgo con mi hoy esposa, pero ya vamos a hablar de eso. El título de hoy es Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ya vamos a ver de qué va el asunto. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos permite estar hoy nuevamente reunidos en este espacio digital, y gracias por tomar un tiempo para escuchar la palabra y apartarse de toda situación que le pueda estar perturbando en el mundo, para dedicarle un tiempo a su papito Dios, a su Padre Celestial. Así que ore conmigo. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de venir a este encuentro, Señor. Por medio de las plataformas digitales, tener la oportunidad de meditar en tu palabra, compartir nuestra fe y de alguna forma seguir construyendo comunidad. Señor, sabemos la importancia de que podamos habitar juntos y en armonías, y desgraciadamente, debido a todo el tema de la pandemia, del virus, se nos ha visto limitada la posibilidad de estar unidos. Pero bendito Dios que nos has permitido en esta historia, en este momento histórico, contar con recursos tecnológicos que nos permiten mantener esa unión y el fuego del Espíritu encendido unos con otros. Señor, recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar con una frase muy interesante de un escritor americano que se llama Dale Carnegie. Él decía, el nombre, ojo con esto, el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante que pueda escuchar. Yo compartí esta frase con mi esposa y ella me decía, solo si a la persona le gusta su nombre. Si tiene un nombre feo, quizás no sea el sonido más dulce. Pero lo que el autor estaba tratando de decir con esta frase es cuán importante, sobre todo por una persona que quiera liderar o que quiera inspirar a otros, poder llegar a un discurso o a una comunicación tan personal que se pueda dirigir a la otra persona por su nombre. No se imaginan el peso, el valor, la importancia que le da a una comunicación el hecho de que la persona que te está transmitiendo el mensaje te conozca por tu nombre. Eso es lo que inspira al autor Dale escribir esta frase. Y básicamente eso es lo que hace Pablo. Si usted lee el capítulo 16 del libro de Romanos, se va a dar cuenta que Pablo comienza a despedirse con nombre y apellido de sus más grandes amigos en la iglesia de Roma. Y comienza con Phoebe, una colaboradora, diaconisa de la iglesia, y así más de 26 nombres. Comienza Pablo a mencionar uno por uno para despedirse y darle las gracias. Cuán importante es tener esa capacidad. Como les decía, Pablo utilizó esta despedida en el libro de Romanos como una de las despedidas más largas que jamás había escrito en ninguna de sus otras epístolas. Él no quería terminar esa conversación. Estaba como esos novios enamorados. No sé si recuerda su época de romance, cuando hablaba por largas horas con su enamorado, con su enamorada, y a pesar de todo el tiempo de haber hablado y ya no tener más nada que decir, tan solo no querían colgar el teléfono. Y se peleaban para ver quién colgaba primero. Cuelga tú, no, cuelga tú. Qué romántico, ¿no? Pues Pablo estaba así de enamorado de la iglesia de Roma y se tomó una de las despedidas más largas jamás escritas para detallar nombre y apellido
de sus seres más queridos. Y de cierta manera, el ser humano siempre ha tenido esa curiosidad o ese deseo de que su nombre quede tallado eternamente en la historia. Es curioso, no sé si lo había pensado antes, pero piensen esto por un momento. ¿Alguna vez usted ha tallado su nombre en el tronco de un árbol? ¿O alguna vez se ha encontrado con un cemento fresco y se ha visto tentado a con el dedo dejar talladas sus iniciales o su nombre para la eternidad en ese cemento, ¿no? Pues algo así pasa con estos nombres que vamos a leer en el capítulo 16 de Romanos. Pablo comienza a nombrar a sus más amados y queridos colaboradores. Comienza a nombrar a Fibi, diaconisa, comienza a nombrar a Priscila, Aquila, los colaboradores. Comienza a nombrar a Epeneto, amado mío, María, trabajadora, Andrónico y Junía, mis parientes y compañeros de prisiones, Amplias, amado mío en el Señor, Urbano. Y así comienza a describir uno por uno a sus amigos. Y lo que me llama la atención es que estos amigos tienen ciertas características, ¿no? Ahora podemos ver que tiene a los colaboradores, Priscila, Aquila, Urbano. Tiene los que son trabajadores, Trifena, Trifosa, Persida, María, los compañeros de prisiones, Andrónico y Junías, los que son aprobados en Cristo, Epéneto y Apeles. Yo, mientras leía esos nombres, me preguntaba, ¿cómo rayos hizo Pablo para poder memorizar todos estos nombres? Trifena, Trifosa, Persida, Epéneto, Apeles. ¿Cómo hizo? Debo confesarles que una de las luchas más grandes que yo tengo como líder es memorizar los nombres de las personas. Me cuesta y siempre lucho y batallo por memorizar los nombres porque sé lo importante de tener una comunicación personalizada con cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Pero algo que me hizo pensar en el método que permitió que Pablo pudiese memorizar los nombres de estas personas es que tenían cosas en común. Por ejemplo, si usted nota la historia y la manera como son descritos estos nombres, se puede dar cuenta que habían tres cosas, o puede haber muchas más, pero yo resalto tres cosas que tienen en común estos personajes. Número uno, un amor intenso por la obra, colaboradores, trabajadores. Una pasión por servir. Dice Pablo que unos de ellos expusieron hasta su vida. No solamente servían a Pablo, sino que sirvieron a muchos otros, a muchas otras iglesias. Una pasión por servir. Y una madurez en la unidad. Con estas tres características y estas tres cosas en común, yo creo que muy difícilmente usted podría olvidar el nombre de uno de sus más íntimos amigos. ¿Cómo poder olvidar el nombre, por ejemplo, de Gabriel, compañero de batallas que ha peleado conmigo, ha trabajado en la obra del Señor, ha servido de mi mano? ¿Cómo podría yo olvidarme el nombre de Yoreisi, una colaboradora en el ministerio, nos ha apoyado digitalmente? ¿Cómo podría olvidarme de las Flores? ¿Cómo podría olvidarme de Edma? Amigos en la fe que han peleado esta buena batalla de mi lado y van a ser inolvidables en mi corazón. ¿Cómo poder olvidar tantos nombres que pasan en este momento por mi cabeza de personas que comparten conmigo una pasión por la obra, una pasión por servir y una madurez en la unidad del cuerpo, ¿no? Eso es lo que pasa con los compañeros de Pablo que usted lee en el capítulo 16. Pasan a ser inolvidables. Y ahora no solamente que son inolvidables para Pablo, sino que sus nombres han quedado tallados en la palabra que jamás pasará. Sus nombres van a ser recordados por la eternidad. Quizás usted no los vaya a memorizar y no sepa mucho de ellos, pero sus nombres
jamás serán olvidados. Y en ese proceso de continua búsqueda, por querer inmortalizar el nombre del ser humano y por querer tener esa misma pasión, ese mismo amor y esa misma madurez que reflejan los amigos de Pablo, los cuales los hizo dignos de ser inmortalizados de alguna forma en la palabra de Dios, me lleva a reflexionar acerca de cuán importante es mantener la unidad con madurez. La madurez en la unidad. Y es prácticamente lo que hemos venido estudiando en el libro de Pablo, en el libro de Romanos, perdón. Los primeros capítulos de Romanos venían llenos de doctrina. Doctrina que nos enseña la gracia, la justificación, la salvación, la redención. Contenido pesado. Para luego llegar a los capítulos 8, al capítulo 8 donde empezamos a recibir ánimo. Vamos, todo lo puedes, por nada, vamos, confía en el Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para el que cree, todo es posible. Un Pablo motivador, ¿no? Y luego llegamos al capítulo 12 en adelante, donde vemos un Pablo retador. Donde vemos un Pablo que nos exhorta a vivir esta madurez. La madurez, yo la definí esta semana meditando cómo puedo resumir la madurez espiritual. Yo tengo 3 puntos para definir la madurez espiritual con usted en este cierre del libro de Romanos. Y bueno, el primer punto es que tenemos una madurez espiritual que se desarrolla progresivamente. El libro de Filipenses capítulo 3 del 13 al 14 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. La madurez no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre. La madurez no es una meta, la madurez es un estilo de vida. La madurez espiritual es volverlo a intentar, Es entender que hoy estoy mejor que ayer, pero no mejor que mañana. Es un proceso progresivo, continuo y permanente. El desarrollo de tu espíritu, la madurez espiritual, no se obtiene sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Así que mientras tanto lo que estamos haciendo es ejercitarnos una y otra vez. Punto número 2 de la madurez espiritual. La madurez espiritual es paciente. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes, los que somos maduros, debemos soportar a los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aprendimos que luego de conocer la doctrina y el concepto de la justificación, era momento de poner nuestra fe y nuestra justificación por obras. Y parte de las obras que el Señor nos manda hacer es hacer pacientes. Si eres maduro espiritual, eres paciente con aquellos que van en su proceso de crecimiento, con los débiles. No piensas tanto en ti. La madurez espiritual se obtiene cuando piensas menos en ti y más en los demás. Cuando sirves más, cuando amas más, cuando tienes más pasión por la obra. Se parece un poco a los compañeros de Pablo, ¿no? Por último, una madurez espiritual es prudente. La madurez espiritual se obtiene cuando aprendemos lo que dice Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabio para el bien e ingenuo para el mal. ¿Cómo tuve que poner en práctica este elemento de mi madurez espiritual esta semana? Esta semana tuvimos una experiencia un poco difícil. Estamos en proceso de mudarnos. Estamos buscando un lugar donde vivir. Y mientras hacíamos un papeleo en un lugar que nos encantó, un lugar maravilloso, las instalaciones eran bonitas, el apartamento era bonito, el precio era muy bueno,
Fuimos un día lunes a ver el sitio, lo vimos, quedamos encantados. Estábamos listos ya para firmar los documentos. La muchacha nunca nos envió los papeles para aplicar y para hacerles la historia corta. Volvimos el viernes a ver qué había pasado y ya habían rentado el apartamento. Inmediatamente ese deseo de bajarte de la cruz y pelear y la indignación de haber recibido un mal servicio casi que hace que pierdas esa madurez espiritual. Y mi esposa me decía, eso fue una trampa, eso se lo rentaron a un amigo. Y yo, quemándome por dentro de la rabia, recordé que un maduro espiritual es ingenuo para el mal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú estás viendo que alguien tiene malas intenciones contra ti, que alguien está planificando lo malo, un maduro se aparta, no se expone, se aleja, pero con ingenuidad, como quien no sabe nada. Un maduro ve la maldad y se hace el ingenuo, pero es sabio. Ve la maldad y no se rebaja a ella, se aparta. Sabio para hacer el bien, siempre pensando en cómo poder servir a otros. Ingenuo para el mal. Esta gente creo que hizo algo malo, creo que nos hicieron una jugada mala. Me voy a hacer el ingenuo, pero me voy a apartar y no voy a permitir que eso me distraiga. En resumen, el libro de Romanos, según mi criterio, define dos conceptos doctrinales muy fundamentales para nuestra fe cristiana. Conceptos como la justificación y la santificación. El libro de Romanos nos dice, justificados por la fe, tenemos paz. Nos recuerda que hemos sido salvos por gracia, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, y no hay otro camino para obtener la salvación. Si usted se pregunta qué puede hacer para ir al cielo, acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador y será salvo. Porque todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que el Señor le levantó de los muertos, será salvo. Entonces la justificación es el paso fundamental de la doctrina cristiana. Y luego, seguidamente, la santificación. De nada nos sirve entender el concepto de la justificación si no comenzamos a vivir vidas santas. Y es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 12 de Romanos cuando nos dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento y presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, justificación por gracia, santificación por decisión progresiva. Me santifico, continuamente busco esa madurez espiritual. Y pensaba esta semana, ¿cómo puedo ejemplificar esto para que mis amigos lo entiendan, ¿no? Señor, dame una analogía para esto. Y bueno, llegó esta frase. Precisamente esta semana mi esposa se la mencionó a mi hija mientras se están preparando para el inicio de clases. Es una frase bien común en mi país, no sé si usted la usa en el suyo, pero es una frase que todas las madres en Venezuela han usado. Y es, ponte las pilas, mijo. Ponte las pilas, mija. Y esa frase fue como una epifanía para mí. ¿Cómo llegó esa frase a mi corazón? Bien, estaba haciendo un inventario de las cosas que tenemos que empacar para nuestra mudanza. Y abrí mi gaveta y descubrí que en mi gaveta hay un cementerio de relojes. No sé si usted lo sabía, probablemente no lo sabía, pero desde muy pequeño he tenido cierta afición, cierta afinidad, cierto gusto por los relojes. Para muestra quiero dejarles esta imagen. Podrás ver inicio de los 90. A ver. Ajá, ya viene la imagen. Vamos a buscar la imagen.
inicio de los 90, ahí está la imagen. Ahí pueden verme. No sé si se ve claramente la pantalla, pero ahí a los 90 ya tenía mi relojito puesto. Y creo que desde entonces he tenido cierta afinidad, gusto por los relojes, ¿no? Y cuando miraba los relojes en la gaveta de mi cuarto, llegó una revelación divina. Necesito ponerle las pilas a todos estos relojes. ¿Qué sentido tiene tener un reloj que no tiene pilas? Entonces, quiero contarles un poco de mi afición, un poco de mi afición por los relojes. Los relojes son una prenda maravillosa para el hombre. A mí, en lo personal, me gustan mucho. Y cuando tú comienzas a investigar un poco acerca de los relojes, descubres que hay dos tipos de relojes comercialmente hablando, que los más populares son los relojes de cuarzo y los relojes automáticos. Usted dirá, ¿para dónde va, pastor? ¿Por qué nos está enredando con tanto? Bien, se las voy a hacer breve. El reloj de cuarzo es el reloj más común, el reloj que usted usa, que tiene una baterita y cuando se le acaba la pila se le cambia y listo. Pero hay un reloj que es el reloj automático. Ese reloj no necesita batería, pero necesita estar continuamente en movimiento para poder funcionar, porque se recarga con el movimiento. Unos resorticos que se van recargando con el movimiento de su muñeca permiten que la agujita del segundero se siga moviendo una y otra vez. Por alguna razón, el reloj automático es más valorado por los coleccionistas, es más querido, a pesar de que su precio es más elevado, a pesar de que son menos resistentes, a pesar de que son menos prácticos. El reloj automático sigue siendo el más cotizado por los coleccionistas. ¿Por qué? Porque se habla de una obra de arte. La maquinaria que compone el reloj, que permite que los resortes se expandan progresiva y constantemente y permitan el movimiento de las agujas, es simplemente fascinante, es una arte. Es una obra de arte y por eso los coleccionistas les encantan este tipo de relojes, ¿no? Sin embargo, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso? Pues bien, yo veo al ser humano como un reloj que si no tiene pila, está muerto. La fuente de toda nuestra energía, de todo nuestro amor, la fuente de todo nuestro ser se encuentra en Cristo Jesús. Cuando usted corre a la cruz y abraza a Jesús, sus pilas, su batería es renovada y automáticamente usted comienza a funcionar. Vamos. Tu energía espiritual ha sido recargada por el abrazo que el Padre te da, por el consuelo, por la provisión, por la estabilidad que habitar en la presencia de Dios te puede dar. Un reloj que comienza a funcionar. ¡Wow! ¡Qué bien! Tengo un reloj con pila. Pero resulta que un reloj con pila, pero que no dé la hora correcta, es un reloj prácticamente inútil. Y este sería el proceso de santificación. Cuando usted tiene un reloj automático y lo guarda en la gaveta, solamente basta con que usted lo acerque a su muñeca y lo comience a mover para que él comience a activar su movimiento. Sin embargo, la hora no va a ser exacta, no va a estar alineado al tiempo correcto. Y eso es a lo que llamamos el proceso de santificación. Es lo que pasa con este reloj que me encontré en una venta de garajes. Me encantó. En mi casa había muchos relojes así clásicos, antiguos. Creo que mi mamá es la culpable de que yo sea tan fanático de los relojes. Yo encontré este reloj a un precio demasiado barato. Yo dije, wow, está bonito, de buena marca, buen material, me encanta.
Así que lo compré. Cuando lo compré no tenía batería. Chequeé el circuito, me di cuenta que era un reloj de cuarzo, solo necesito una pila. Le coloqué la pila y a que no saben qué, la aguja comenzó a moverse. Pero comenzó a moverse en un tiempo diferente. No estaba alineado, no estaba sincronizado con el tiempo de Dios. Así que tenemos acá un reloj que es muy bonito, que tiene energía, que se mueve, pero que aún no cumple su propósito divino. Y eso es a lo que llamamos, mi querido hermano, el proceso de santificación del cristiano. El cristiano que constantemente está ajustando la hora, ajustando la fecha, alineándose al tiempo de Dios, es un cristiano que es digno de ser parte del cuerpo de Cristo. Es un cristiano útil, es un cristiano que da fruto. Inmediatamente cuando meditaba en eso, el Señor me lleva al capítulo 15 del libro de Juan. Y el capítulo 15 del libro de Juan nos recuerda que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramitas. Y esas ramitas, todo pámpano que en mí lleva fruto no será quitado, dice el Señor. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve aún más fruto. Y luego dice en el versículo 4, permanece en mí y yo en ustedes, como el pámpano, como la ramita, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es como un reloj automático. Es como un reloj que solamente funciona cuando está pegado a su fuente de energía. Porque el día que tú desconectas el reloj de su fuente, jamás volverá a funcionar. Y luego continúa diciendo la frase que va a cerrar este capítulo y este libro. Porque separados de mí, nada podréis hacer. Así que cada vez que usted se ve a sí mismo, véase como un pequeño reloj. Un pequeño reloj que necesita pilas, que necesita ponerse las pilas. Vamos, estamos en tiempos donde la iglesia necesita recargar sus energías porque el mundo está esperando la manifestación del pueblo de Dios. Vamos, es el tiempo de activarnos, de recargar las energías, de renovar nuestras pilas. Pero también, querido amigo y querido hermano, es tiempo de alinearnos. Es tiempo de alinearnos a la hora, al tiempo de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Justificación, santificación. Creo en Dios y porque creo le sirvo. Creo en Dios y porque creo me santifico y presento mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Creo en Jesús y porque creo estoy llamado a servir, estoy llamado a ser útil, estoy llamado a amar la obra, a apasionarme por lo que a Cristo le apasiona, por el que está perdido, por el que está afligido, por el que está cansado. Estoy llamado a alinearme al tiempo de Dios y vivir una vida abundante y plena, porque separados de Él, nada podremos hacer. Querido amigo, gracias y querida amiga, gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida y te pido hoy que corras a tu fuente inagotable de amor, de paz, esa energía que renueva tus fuerzas, ese Dios y Padre creador del universo. Si te sientes desanimado, agotado, si sientes que tus energías se han acabado, corre a la fuente inagotable de poder.
Cristo Jesús renovará tus fuerzas. Y si ya sientes que estás animado, que entiendes tu propósito, sientes que estás recargado, comienza a alinear tu vida al plan de Dios. Comienza a alinear tu vida al tiempo de Dios. Comienza a avanzar en tus pasos de madurez, pensando más en los demás, sirviendo, amando, siendo paciente, siendo prudente y siendo constante en el crecimiento. Que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos. Sobre mí, eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. No te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. Soy interminable, controlable amor de Dios. Corre tras de mí. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiendo. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. Que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás,
say